un nuevo episodio del podcast de B-Levels. Hoy tengo una invitada que me hace muchísima ilusión presentar, una gran profesional del mundo de la salud hormonal femenina y medicina reproductiva. María Arqué es ginecóloga y psiconeuroinmunóloga con más de 10 años de experiencia internacional. Hizo su tesis doctoral sobre cómo influye el estilo de vida y la dieta en la fertilidad y su pasión es siempre ayudar a personas que desean tener hijos y dificultades para conseguirlo. En la charla de hoy usamos la fertilidad como hilo conductor, pero abordamos ese tema con una perspectiva global. De hecho, hablamos de cómo la epigenética influye en nuestra capacidad reproductiva, de los mitos más comunes en fertilidad, como la hormona antimuleriana, grosor endometrial o el uso de lubricantes, y María nos habla del aspecto emocional en la búsqueda de embarazo y cómo la sociedad en la que vivimos y el exceso de información puede volverse en contra tantísimas veces. María nos da también sus recomendaciones preferidas en cuanto a estilo de vida y suplementos preconcepcionales y mucho más. Este tema, la verdad es que de nuevo está muy relacionado con nuestro complemento prenatal, Fertility Formula, que viene en formato monodosis en polvo con el folato activo, melatonina, suaganda, antioxidantes como la ubiquinona y la vitamina E, combinado siempre con cápsulas de omega 3 de máxima calidad. Puedes encontrarlo en nuestra web www.bilevels.com. Y sin más, damos paso a la entrevista con María Arqué. Bueno, María, bienvenida al podcast. Es un placer tenerte con nosotros hoy. Muchas gracias, Rocío. Me hace mucha ilusión estar aquí y hablar contigo de fertilidad, así que encantada. Y además estábamos diciendo como que, bueno, ya hemos hecho un poquito una recopilación de los temas que vamos a tratar, pero sobre todo queremos que sea una charla como muy, muy didáctica, pero a la vez muy cercana para acercar un poquito, de hecho, tu enfoque que a mí me encanta en cuanto a cómo abordas toda la medicina reproductiva, ¿no? Entonces me gustaría empezar por allí, ¿no? Porque al final cuando pensamos en medicina reproductiva, yo creo que lo primero que se le viene a la gente, ¿no? Es o ir a las técnicas de reproducción más conocidas, ¿no? Como puede ser una FIV, una inseminación artificial, pero poco se habla de todo eso que hemos de hacer, ¿no? Todo eso que existe antes de recurrir a una técnica, ¿no? Que tiene mucho que ver pues, con tu manera de abordarla. Entonces, te quería preguntar, ¿no? ¿Qué es la fertilidad integrativa desde este plano que lo ves tú? Y cómo llega este enfoque a tu vida profesional. Vale. Pues bien, la fertilidad integrativa para mí sería ese punto de unión entre lo que sería la medicina dedicada a la fertilidad más alopática, más tradicional, juntándola un poco con lo que sería una medicina que viene un poco basada de técnicas un poco más complementarias y también de una medicina más funcional. Es decir, siempre buscando esta perspectiva más holística, más integral de la persona, no aislando de alguna manera los órganos o aparatos, que esto, por un lado, nos ha ido muy bien para llegar a grados de conocimiento y especialización muy altos en medicina y nos ha permitido avanzar mucho, pero claro, no olvidemos que al final somos seres humanos en los que todos los sistemas están conectados y al final evaluar, por ejemplo, un sistema reproductivo sin tener en cuenta el contexto de todo ese cuerpo y cómo está funcionando, pues es tener una visión un poco sesgada o limitada, ¿no? Y luego también siempre recordar que al final una de las complejidades añadidas en fertilidad es el hecho de que, bueno, son dos personas, ¿no? En la gran mayoría de los casos que tenemos que estar tratando. Entonces, el hecho de que encontremos algunas alteraciones o algunas patologías en uno de los dos no significa que el otro no tenga ninguna patología o aunque no haya una patología concreta directamente vinculada a la fertilidad, sí que hay una importancia crucial en lo que serían los hábitos y el estilo de vida, no solamente para fomentar y aumentar las probabilidades de que haya un embarazo de forma natural, sino teniendo en cuenta el impacto increíble que esto tiene en la futura salud del bebé que va a venir, ¿no? Porque todo esto ya está preprogramado. Luego igual hablamos un poco de epigenética y de la importancia que tiene todo esto. Entonces, yo después de llevar muchos años dedicándome a la fertilidad y habiendo tenido
una visión pues más desde la medicina alopática durante mucho tiempo, empecé a interesarme más tanto pues por problemas de salud personales como porque veía que faltaba algo en lo que estábamos dando como enfoque, ¿no? Yo veía que habían cosas que no se acababan de solucionar solamente con lo que hacíamos, y yo siempre he sido desde muy joven una fiel defensora pues, de un estilo de vida saludable, de una dieta saludable, y esto también me llevó de alguna manera a hacer mi tesis doctoral sobre cómo influye el estilo de vida, la dieta en la fertilidad. Entonces esto también me llevó a empezar a darme cuenta que había un poco de discordancia o desconexión entre cómo yo creía que tenía que ejercer la medicina reproductiva y cómo la estaba pudiendo ejercer. Y entonces esto pues, me llevó también a tomarme un tiempo de parón y hacer también un máster de psiconeuroinmunoendocrinología, y ahí pude pues, unir un poco pues, toda esta, me permitió otra vez pues, coger un poco más esta visión de pájaro, más 360, de volver a ver el cuerpo desde un todo, de ganar conocimientos que desde lo que es la medicina, pues igual no nos enseñan. Aprendí muchísimo de nutrición haciendo la tesis, y ahí juntándolo todo, pues un poco lo que intento hacer es evaluarlo todo en conjunto, y en los casos, sobre todo, en todos los casos, hacer un abordaje de todas las cosas que los pacientes pueden hacer proactivamente para mejorar no solamente su salud, pero también la salud reproductiva. Y en algunos casos, varios casos, esto es suficiente para conseguir un embarazo de forma natural y no necesitar hacer una técnica de reproducción asistida. Ujú. Sí, yo creo que muchas veces, ¿no? Cuando hay un problema o cuando de repente, no necesariamente un problema diagnosticado como tal, pero no se da el embarazo de forma espontánea, ya es como, ¿no? Tengo X balas en seguridad social que me cubre esto y hay una creencia, ¿no? En el que, bueno, me voy a una FIB y me quedo embarazada, ¿no? Pero realmente hay mucho en cuanto a hacernos cargo de nuestra salud, ¿no? De cara a que eso se dé de forma espontánea, ahorrando un montón de costes, sobre todo también muy emocionales, ¿no? Tú que acompañas un montón de procesos que tienen que ver con esto, ¿no? Con lo cual muchas veces es esto, como no, ni siquiera hay conocimiento de todo lo que uno puede hacer por su salud para que esto se dé de forma espontánea, ¿no? Bueno, se junta esto, Mm. que tienes mucha razón con lo que dice Rocío, más el hecho de que al final sí que es verdad bueno, al final nuestra ventana biológicamente fértil es relativamente corta, ¿no? La de las mujeres un poco más corta que la de los hombres, y esto es una cosa que es así. Luego lo hablaremos igual en más profundidad, pero luego yo creo que también hay otra parte que es que la sociedad actual nos lleva a vivir con mucha prisa, con mucha ansia, y con mucha inmediatez, ¿no? Entonces, nos cuesta entender que en cada ciclo, en cada regla, una pareja joven y sana que no tenga problemas de fertilidad, sus probabilidades de embarazo son de alrededor del 20-25% por mes. Por eso decimos que tenemos que esperar al menos un año en pacientes jóvenes para ver si hay un embarazo de forma natural, porque el 85% de parejas se van a quedar embarazadas si no hay un problema de fertilidad, ¿vale? Y en los 2 primeros años el 90 y pico, ¿sí? Pero bueno, esta prisa, esta inmediatez, esta necesidad de hipercontrol y de tenerlo todo súper programado en la vida también juega en nuestra contra, ¿eh? Y luego pues está claro que como en general está habiendo una tendencia muy clara a postergar la maternidad a edades bastante más avanzadas que hace unos años, esto también hace que en el momento en que nos ponemos a intentar buscar un embarazo, esto sea un poco más difícil y tengamos menos ventana de tiempo para hacerlo. Así que es un poco un pez que se muerde la cola. En un mundo ideal estaríamos promoviendo políticas para incentivar que nos quedáramos embarazadas antes, Claro. Esto disminuiría las ratios de infertilidad seguro, necesitaríamos menos tratamientos de fertilidad, tendríamos embarazos con menos complicaciones.
que pasa que, bueno, hay que también adaptarse un poco a la sociedad en la que vivimos y dar soluciones reales a los problemas reales que tenemos, pero en un mundo ideal eso sería lo que tendría que pasar. Claro, de hecho es un punto que quería que tocáramos, ¿no? O sea, el Sí. tema de la fertilidad en la edad moderna, creo que no lo has podido explicar mejor, ¿no? Vivimos con mucha prisa, queremos hacer muchas cosas. La mujer creo que hoy en día también, pues vivimos con un grado de exigencia muy bestia en cuanto a súper empresarias o súper trabajadoras, súper, también queremos ser súper mamás, o sea, no se puede ser súper todo al mismo tiempo. Y creo que esto también genera una presión muy fuerte a la hora de, pues, de conciliar o de tener una maternidad a una hora más temprana. Luego también que cada vez estamos más años formándonos, ¿no? Entonces salimos de casa de nuestros padres más tarde, o sea, creo que efectivamente todo se junta. Y te quería preguntar precisamente por esta consecuencia, ¿no? En nuestra capacidad productiva, o sea, ¿en qué biomarcadores podemos ver reflejado el paso de los años de la edad biológica en nuestra capacidad reproductiva? Muy buena pregunta. Mira, es verdad que, a ver, cuando hablamos de biomarcadores de fertilidad, los marcadores que más utilizamos son la hormona antimulleriana, por un lado, y luego pues las hormonas que dirigen lo que sería el eje hormonal basal, que serían la FSH, la LH y el estradiol. Dicho esto, pues el eje FSH-LH estradiol sí que nos puede dar información un poco de cómo está funcionando pues, el hipotálamo, la hipófisis y los ovarios, si se están comunicando bien o si estamos cerca o en un momento en que quizás hay alguna alteración. Y la antimulleriana es una hormona que es producida por las células que están alrededor de los óvulos, por las células de la granulosa, y nos da una información indirecta de la cantidad de óvulos que hay. Porque una de las principales limitaciones que tenemos las mujeres a la hora de reproducirnos es que nosotras nacemos con todos los óvulos que vamos a producir a lo largo de la vida y el número de óvulos se va perdiendo con la edad. En general, el momento en que tenemos más óvulos es cuando tenemos alrededor de 7 meses de vida y estamos aún en la barriga de nuestras mamás. Y cuando nacemos igual hay alrededor de 1 millón de óvulos y cuando llega la pubertad alrededor de medio millón. Y luego cada mes lo que pasa es que hay de todos los folículos que hay en los ovarios, hay una pequeña cohorte, hay un pequeño grupo que es preseleccionado y de esos, pues al final se selecciona solamente uno para crecer porque el cuerpo es suficientemente inteligente para saber que nosotros podemos tener un bebé o dos máximo a la vez, no podemos tener más. Entonces selecciona solo un óvulo cada mes y este resto de esta cohorte se pierden. Como si dijésemos, se mueren, los eliminamos. Entonces cada mes vamos perdiendo óvulos. Y como los óvulos no se regeneran, a diferencia del resto de las células del cuerpo, por eso el paso de la edad y del tiempo tiene un impacto tan alto. Entonces, realmente cuando tú me preguntas qué biomarcadores nos pueden dar información de la calidad de los ovocitos y de la edad, sería ninguno. Vale. La realidad es que ninguno, porque lo que he dicho son parámetros cuantitativos, sí que, es decir, nos dan información de cuántos óvulos nos quedan o de si están funcionando bien o no los ovarios. ¿Qué quiero decir yo con esto? Primero de todo, la hormona antimulleriana en situaciones específicas se puede ver alterada, ¿vale? Es decir, por ejemplo, en pacientes que tienen un déficit de vitamina D puede estar alterada. En pacientes que están tomando anticonceptivas sabemos que puede disminuir hasta un 50% de forma temporal y reversible, ¿vale? Es decir, que si tienes una indicación de tomar anticonceptivas por un motivo médico que sea, no pasa nada, ¿vale? Esto se revierte. De No, hecho, perdona que te corte, María, es que esto yo creo que es como un mito muy asentado, mito, no sé, nos lo desmientes tú. Eh, Mucha gente se cree que el hecho de precisamente frenar el ovario con la toma de un anticonceptivo va a hacer como que efectivamente tú no estás ovulando, entonces cada mes no vas perdiendo óvulos, con lo cual tu reserva ovárica como que se congela. Esto, no, esto no es. claro, ¿cómo es? Porque mucha gente viene, o sea, piensa esto, ¿eh? No, 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 sí que es verdad que tú estás parando la actividad ovárica por un tiempo y al igual pues estarás unos meses que se van a perder unos cuantos menos, pero esto no va a tener un impacto significativo ni en la reserva ovárica y mucho menos en la calidad. ¿Eh? Lo que pasa es que, bueno, aquí hay que valorar cada contexto, cada situación y hay casos en los que está súper indicado tomar anticonceptivos y puede ser la solución.
porque de la misma manera que no me gusta las visiones como muy demonizantes de los medicamentos y idealizar los suplementos, lo mismo al revés. Esto es cuestión de contexto, de tiempo y de tal. Y cuanto menos dependamos de unas cosas y de otras, mejor, ¿no? En resumen, pero bueno, hay que valorarlo. Y sobre todo, aprovecho para decir, porque esto también es un mito, es una cosa que me encuentro mucho en consulta, pacientes muy angustiados con esto. La antimuleriana baja en pacientes jóvenes no es un predictor de fertilidad, ¿vale? Es decir, no me está diciendo si tienes más probabilidades o menos de quedarte embarazada de forma natural. De hecho, tengo bastantes pacientes jóvenes con antimulerianas bajas que se quedan embarazadas de forma natural y va todo fenomenal, ¿sí? Es un marcador que utilizamos los médicos que nos dedicamos a fertilidad para estimar cuál puede ser la respuesta a una estimulación ovárica y por lo tanto así adecuar el protocolo de estimulación que vamos a dar, ¿sí? Pero en cualquier caso no es sinónimo de infertilidad ni de mala calidad ovocitaria. Buenísimo, creo que además era otra pregunta, o sea que hemos matado desde un tiro, fenomenal. Pues yo creo que clarísimo, María. Y luego hablando de grosor endometrial, que esto en alguno de tus ¿Mm? posts también has comentado alguna vez, ¿no? Como que siempre se habla, ¿no? De un grosor endometrial óptimo para que se produzca ahí la implantación. Esto de a mayor grosor endometrial, mayor capacidad de implantación, ¿cuál sería un grosor endometrial bueno, Mm. óptimo? ¿Cuándo se nos pasa de tuerca y puede indicar una alteración, pues una endometriosis, por ejemplo, o una proliferación excesiva? ¿Cómo sería esto? Pues mira, normalmente cuando hablamos de grosor endometrial, lo que está así en los textos clásicos sería pues, un grosor endometrial mínimo de 7 milímetros y máximo de 14. Más o menos es lo que se consideraría lo normal en lo que estaríamos buscando de forma ideal para cuando vamos a hacer una transferencia embrionaria. Sin embargo, para mí es muy importante decir varias cosas. Uno, hay pacientes que por antecedentes no vas a llegar nunca a tener un grosor de 7. ¿Vale? Pues porque tienen lo que se llama un síndrome de Asherman, que es que tienen pues todo de sinequias y de como tejido cicatricial por alguna complicación previa de algún legrado. O pacientes que han tenido, bueno, diferentes patologías, ¿vale? Entonces, también está descrito, y también tenemos pacientes, y lo hemos probado clínicamente, que con endometrios un poco más finos se pueden embarazar igualmente, ¿no? Realmente de todo lo que serían tratamientos complementarios que se dan, como aspirina, vitamina E, pentoxifilina, un montón de fármacos que se han intentado dar para aumentar un poco lo que sería el riego sanguíneo uterino y tal, no hay nada de evidencia súper clara, ni tampoco aumentar mucho la dosis de estrógenos. Pero idealmente iríamos a estos grosores que comento, aunque como digo hay que contextualizar. Y luego también hay otras cosas que son muy importantes, no solamente es el grosor, pero la calidad del endometrio en cuanto a qué aspecto tiene en la ecografía, si estamos hablando de un endometrio trilaminar o homogéneo o no, ¿vale? Y también pues la vascularización que puedes ver en el útero. O sea, hay varias cosas más que se pueden mirar. Entonces, pues hay situaciones un poco más favorables o menos, pero por lo que podríamos ver por ecografía, un poco en líneas generales sería esto. Y Vale. en endometrios muy gruesos también hay que valorarlos. Endometrios muy gruesos hay que valorarlos para descartar que no haya una hiperplasia, y si hay una hiperplasia pues es que hay un crecimiento excesivo de las células del endometrio, que esto dejado un poco sin un seguimiento adecuado pues podría acabar derivando pues en algunas atipias celulares y acabar dando en algunos casos un cáncer de endometrio, o que pueda haber algún pólipo, o que pueda haber algún mioma, y entonces igual en estos casos es mejor hacer también una histeroscopia para descartar que no haya patología orgánica dentro del útero. Súper. Y pasando a la parte de estilo de vida, María, ejercicio, alimentación, ¿no? Salud emocional, que bueno, son temas que me consta que en tus visitas siempre le das un peso importante, ¿no? Eh, Mm. Claro, cuando te viene una pareja, ¿no? Con una búsqueda de embarazo, con un embarazo que no llega, ¿no?
también creo que ya vienen un poco con, pues un estrés o un tema emocional, lo que hay este acompañamiento por tu parte, o incluso que trabajes con X psicólogos, ¿no? Es fundamental. Entonces, ¿cómo ordenas tú este tratamiento para precisamente no generar Más estrés. estrés, más Claro. estrés con los hábitos, ¿no? Porque yo creo que todos hemos escuchado la típica frase de, no, pues es que mi amiga fuma, bebe y sale de fiesta todas las noches y se quedó embarazada a la primera, ¿no? Y yo que me Mm, cuido, no. Entonces, ¿cómo abordas esto? mm. Muy buena pregunta. Mira, creo que también depende mucho de cada pareja y de cada caso. Yo intento, dentro de lo que puedo y buenamente sé, es leer a cada pareja y lo que pueden necesitar, porque me encuentro muchas veces perfiles de pacientes igual ya muy exigentes, que ya vienen, que han dado ya muchas vueltas y vienen haciendo la dieta perfecta, los hábitos perfectos y no sé qué y tal. Igual en estos casos se trata más de bajar expectativas, bajar rigidez, permitir más fluidez, más flexibilidad, igual dar más soporte emocional, igual em, romperles algunas de las normas que se ponen de hacerlo todo tan bien, ¿no? Y en cambio hay otras parejas que quizás sí que hay pues mucha alteración de depende de qué hábitos. Y ahí sí que intento ir siempre a lo más importante. Si veo que les puede causar mucho estrés y ansiedad porque hay muchas cosas a mejorar, intento primero empezar solamente por los pilares más fundamentales, más básicos, y luego lo otro irlo haciendo más despacio. No, porque como tú muy bien dices, ya son situaciones en las que suele haber mucho estrés. Normalmente la relación de pareja ya está bastante dañada por la infertilidad. Hay muchas veces mucha frustración, mucho sentimiento de culpa, mucho sentimiento de ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y como tú dices, ¿no? Y mi amiga que no se cuida nada y que no sé qué se ha quedado a la primera. Entonces, bueno, intentar, yo creo que cosas que veo que ayudan mucho a los pacientes es ver que ellos proactivamente pueden hacer algo para mejorar su salud y mejorar su situación de fertilidad. Y luego sentir que pase lo que pase, ellos han hecho todo lo que estaba en sus manos para que esto fuera mejor, ¿no? Y yo siempre les digo, es que lo peor que puede pasar en el camino es que ganes salud, ¿no? Haciendo todo esto. Está claro que al final aquí también hay otro objetivo y que es muy duro cuando no conseguimos, ¿no? El tema de la fertilidad, de conseguir un embarazo, porque como tú decías al principio, Rocío, y esto también recalcarlo, no todo el mundo que hace una fecundación in vitro consigue un embarazo. O sea, no es vamos a una clínica de fertilidad y seguro al 100% vamos a conseguir un embarazo, ¿no? Ojalá fuera así, pero tampoco lo podemos garantizar. Y al final, pues bueno, un poco es eso. No sé si te he contestado mucho a la pregunta, pero intento hacer un poco, lo intento ir individualizando un poco en función de lo que veo que necesita cada paciente, que un poco me imagino que es lo mismo que haces tú cuando ves a los pacientes en consulta, ¿no? No, desde luego, o sea, yo lo cuento mil veces. Yo he llegado a pautar donuts y chuches en un plan de alimentación porque creía que en ese momento la persona precisamente necesita salir de esa rigidez, ¿no? O de esta idea utópica de salud que nos hemos creado, que encima, pues creo que las redes y toda esta infotoxicación en la que nos movemos no ayuda en absoluto, ¿no? Mm, Entonces, lo que tú dices para mí es un tema de ver quién tenemos delante y proponer la estrategia ad hoc para esa persona, porque no es lo mismo. Y hoy en día creo que no te llegan y nos llegan personas hiperleídas que ya saben prácticamente casi muy más que formal. tú, muy formadas. Prácticamente es como que te dan el cómo tienes que hacer el tema, ¿no? Y precisamente ese exceso de control creo que juega una mala pasada, ¿no? Y más en este tipo de procesos que pues tú puedes hacer hasta un punto, pero luego el cuerpo sabe cuando le tocan las cosas, ¿no? Y a veces pues la medicina no son, tú lo sabes mejor que yo, no son números ni matemáticas exactas. No, no. A mí me sigue sorprendiendo las cosas día a día. Mm, Me siguen sorprendiendo casos de pacientes, cada día aprendo cosas nuevas. Es, mm, es que es impresionante al final. Y al- el, mira, esto me recuerda un poco a
una frase, o sea, un post de Instagram que hice hace tiempo que me inspiré en una frase tuya, ¿no? Que era más despacio y más despacio. Mm, de acuerdo. Literalmente es tan necesario en fertilidad, tan necesario, yo siempre lo explico, al final la reproducción es un proceso que es energéticamente muy caro, entonces si el cuerpo percibe que no hay energía suficiente, ¿no? Pues porque hay un déficit energético o porque hay un estrés muy alto o por diferentes cosas, este cuerpo no te lo va a poner fácil para embarazarse porque siente y cree que no es el momento, que no va a tener las condiciones necesarias, ¿no? Y muchas veces nuestras cabezas van mucho más rápido que nuestro cuerpo y que la vida, ¿no? Y a veces es necesario pues crear ese espacio y ese tiempo para que estas cosas puedan suceder. Totalmente. Y también volviendo un poco a lo que comentabas al inicio, ¿no? Creo que vivimos hiperplaneando todo, controlando, ¿no? Pues ahora estudio, luego me caso, luego quiero tener 5 hijos, o 2, o 1, a tal fecha, a tal hora, y luego la vida te dice, oye, tía, que no, que te toca otra cosa, o que no tienes una persona al lado con la que compartir esto porque no te ha llegado. No lo sé, por mil cosas que al final pues no están todas al 100%, y creo que hoy en día se sufre mucho cuando perdemos el control, ¿no? de nuestra vida, ¿no? Como que falta esa parte nos falta integrar esto de vivir un poco precisamente en la fluidez de la vida, ¿no? Y en lo que te trae. Sí, sí, es un tema de bajar un poco expectativas con todo, ¿no? Y reenamorarnos un poco de lo que ya tenemos y valorar un poco lo del día a día. Y suena como muy cliché Sí, y a veces como muy difícil, muy difícil. pero es que realmente es así, ¿eh? Porque si no es esa constante sensación de no llegar a todo, de no ser suficiente, de siempre querer más. Es como ¿no? No sé, esta vida tan dopaminérgica que llevamos, que todo el día buscamos, ¿no? Pues esa especie de recompensa con todo que bueno, al final tampoco nos lleva a sentirnos felices, ¿no? Totalmente. Y María, volviendo un poco al tema de herramientas, ¿no? Mm. Cuando, bueno, hemos hablado de alimentación, ¿no? De cómo vas implementando, ¿no? Y en qué momentos vas haciendo esto con tus pacientes, pero también me imagino, ¿no? Que ellos te pedirán pautas de, oye, ok, pero cuando estamos en proceso de búsqueda activa, eh, cómo optimizamos esto, ¿no? En cuanto a pues, conocimiento del ciclo, días de tener relaciones, suplementación, o sea, si nos puedes dar un poco como indicaciones de herramientas de cómo optimizar esta búsqueda de embarazo. Eh, Total. y también lo mismo, ¿no? Que no se vuelvan en nuestra contra, o sea, porque a veces yo creo que, pues lo que decías, ¿no? Que se genera una relación, se empieza a mermar la relación de pareja o a mermar la calidad de la relación precisamente porque incluso se reduce solo la actividad sexual a los días fértiles. Entonces, ¿cómo enfocas esto? Ujú, muy buena pregunta. Vale, voy a empezar por explicar primero los hábitos de salud básicos que creo que tendríamos que tener todos cuando vamos a ponernos en búsqueda de embarazo. Primero de todo, alimentación saludable. ¿Qué significa esto? Es un término súper amplio que va a depender de cada persona y de cada pareja y esto se tiene que adecuar a las necesidades de cada uno. Sí que es verdad que hay una serie de pilares básicos que son pues, una alimentación basada en comida de verdad, ¿no? Sobre todo mucha verdura, la proteína que sea de fuentes de buena calidad, que haya variedad y luego esto adaptarlo a las necesidades, preferencias y todo de cada persona, ¿eh? Pero sobre todo pues lo que sea, evitar procesados, evitar estar picando todo el día, etcétera, etcétera. Después, evidentemente, cero alcohol y cero tabaco. Reducir al máximo la exposición a tóxicos, a todo lo que son disruptores endocrinos, que aquí aprovecho para decir que Rocío hizo un ebook top sobre el tema, así que si no lo tenéis ya os lo podéis comprar porque lo Venta. explica todo súper bien. Es verdad, es que es muy guay el ebook que hiciste, es verdad, y lo explicas todo muy, muy bien y creo que disminuir la exposición a tóxicos es súper importante y hay que saber cómo hacerlo.
Y ahí tenéis una guía muy buena, ¿no? Pues cómo reducir los tóxicos en casa, en los productos de limpieza, en los utensilios de cocina, en todo, ¿vale? Es que estamos bombardeados totalmente. Exacto, el maquillaje, los productos de higiene, todo, todo, ¿vale? Porque hay un montón de cosas que ni tan siquiera somos conscientes que estamos usando cada día y cada día es un tóxico que te estás poniendo en el cuerpo. Luego, algo de movimiento, ¿vale? Idealmente hacer deporte, pero movimiento mínimo, caminar algo al día y tal. Y también adaptarlo a lo que necesite cada paciente. Y después respetar los ritmos circadianos. Está claro, hay gente que trabaja a turnos si no puede, pero intentar al máximo respetar ritmos circadianos. Partiendo de esta base, si todo esto ya está más o menos bien, luego hay cosas de suplementación que también podemos dar. Yo en general le doy mucha importancia a la vitamina D, a los omega 3, que esto hay que ver dependiendo también de la dieta, si la persona se está suplementando bien o no, y luego al folato, ¿vale? Que el folato a mí me gusta en general darlo siempre de forma activa porque pues hay una prevalencia relativamente alta de pacientes que tienen lo que se llama una mutación de la metatetrahidrofolato reductasa que hace que no podamos metabolizar también lo que sería el ácido fólico en forma sintética, entonces si lo damos ya de forma activa ya nos aseguramos, ¿vale? Luego hay varios suplementos multivitamínicos para el embarazo pues que ya llevan, aparte de esto, pues también llevan yodo, hierro y otras vitaminas que también necesitamos, pero estos serían mis básicos de suplementación, ¿vale? En algunos casos también, dependiendo de cómo, igual al hombre le doy algún suplemento con antioxidantes, ¿vale? Para mejorar un poco la calidad del semen y reducir lo que sería la fragmentación del ADN de los espermatozoides. Que normalmente estos cócteles de antioxidantes casi todos llevan algo de selenio, de zinc, de vitamina C, etc. Estos serían mis básicos por ahí. Entonces, lo que me preguntabas respecto a cuándo tendríamos que optimizar el tema de las relaciones. Pues bien, no somos fértiles todo el mes, la ventana fértil pues tiene unos días concretos, teniendo en cuenta también la vida media tanto de los espermatozoides como de los óvulos. Los óvulos tienen una vida media de unas 24 horas y los espermatozoides de unos 5 días dentro del tracto genital femenino. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Si ponemos como ejemplo un ciclo menstrual de 28 días, en un ciclo menstrual de 28 días se ovula alrededor del día 14. Significa que ese óvulo ha salido del ovario y se ha ido hasta la trompa de falopio, que es donde se puede encontrar con los espermatozoides. Entonces, la ventana fértil en este caso sería desde unos 5 o 6 días antes de la ovulación hasta un día, 2 después. Pues esto sería desde el día 9 del ciclo hasta el día 15-16. Entonces, en ese periodo yo recomiendo tener relaciones cada 2 días o una cosa así. Esto es lo que los estudios nos han dicho que sería lo más adecuado para intentar maximizar las probabilidades de embarazo. La diferencia entre tener relaciones cada día y cada 2 días, no hay diferencia en cuanto a tasas de embarazo, y si tenemos relaciones por un periodo más largo de tiempo entre medio, sí que podríamos estar reduciendo las tasas. Claro, esto va un poco en contra de esto que tú decías, ¿no, Rocío, de fomentar pues, que haya una intimidad y también pues, relaciones sexuales fuera de lo que es la ventana fértil. Yo siempre les digo a los pacientes que si tienen relaciones alrededor de unas 3 veces a la semana más o menos, casi siempre estás ya cubriendo también la ventana fértil y esto te permite no estar tan pendiente del tema de la ovulación y del ciclo. Esto en casos de pacientes que tengan ciclos normales. En pacientes que no tienen ciclos regulares, ahí es un poco más complicado. Ahí sí que puede ir muy bien hacer tiras de ovulación, tiras de LH para tener un poco más claro cuándo. Y también creo que utilizar el método sintotérmico durante unos meses para conocer bien tu ciclo puede ser muy útil, ¿vale? Creo que una vez lo conocemos, si es un ciclo sin alteraciones, con alteraciones muy mínimas, no vale la pena seguir monitorizándolo siempre, porque creo que acaba generando mucho más estrés que ningún tipo de beneficio. Lo de ahora, mídete si la temperatura está alta, la progesterona, ahora a ver si el moco es clara de huevo o hilante o no sé qué. No, llega un momento que esto tampoco ya nos aporta más, ¿no? Y creo que también hay una parte de tendencia a un hipercontrol del ciclo, depende de cómo. Me encuentro con pacientes que no saben prácticamente ni cuándo ovulan y pacientes que, vamos, que te traen allí unos Gráficas, todo. unos gráficos
¿Qué dices? Madre mía, qué nivel de control. Bueno, te quería preguntar, María, sobre el uso de lubricantes, ¿no? Porque sé que hay muchas personas, ahora que hemos hablado un poquito de Mm, conciencia del ciclo, del moco, ¿no? Hay muchas personas o por circunstancias X que no lubrican lo suficiente y se creen que incluso con el uso de este tipo de geles y tal van a fomentar el proceso, ¿no? O la fertilidad o la tasa de fertilidad. ¿Esto es real o no? Y luego, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un buen lubricante, precisamente para no elegir uno que no tenga tóxicos y que esté indicado, ¿no? En estas circunstancias? Vale, bueno, los lubricantes en sí no tendrían por qué ser algo que pueda fomentar la fertilidad, pero sí que está claro que nos pueden facilitar las relaciones sexuales cuando hay mucha sequedad, porque si tenemos relaciones con sequedad, esto puede acabar dañando las mucosas, generar heridas, no es placentero, etcétera, ¿no? Entonces sí que hay algunos que están específicamente diseñados para cuando estamos buscando embarazo, pero hay que vigilar con las formulaciones porque muchas veces pues también algunos pueden llevar tóxicos, así que yo intentaría siempre buscar aquellos de formulación más natural posible, que tengan, si puede ser un certificado EcoCert, por ejemplo, o alguno de Ujú. estos así, y luego hay algunos que como el Conceive o el Presit o algunos de estos que se venden bastante en Estados Unidos y que en principio están específicamente formulados para cuando estamos buscando embarazo. Buenísimo. Y luego, ya para terminar, María, me encantaría que nos dieras recomendación de alguna lectura que para ti, sí, en el ámbito de la fertilidad y en general, ¿no? Que Mm. te haya supuesto, pues que digas, "Jo, este libro lo recomiendo un montón, tanto en consulta o que a ti te guste especialmente". Sí, hay un libro que a mí me gusta mucho de temas de fertilidad y de cómo mejorar al final un poco los hábitos, la calidad ovocitaria y todo esto que se llama, es un clásico, ¿eh? Se llama It All Starts with the Egg. Mm, Ya te lo pasaré si quieres, que es un poco todo empieza con el ovocito, ¿no? mm, Y habla muy bien de toda la importancia pues, de los hábitos, del estilo de vida, de, bueno, de todo lo que nosotros podemos hacer un poco de forma proactiva mm, en este sentido. Luego hay otros libros que me gustan mucho, que no están tan directamente relacionados con la fertilidad en sí, pero que hablan de otros temas que a mí me resuenan mucho y me parecen muy interesantes, que son de una neurocientífica que se llama Nazaret Castellanos, que sí. ya habla de la neurociencia del cuerpo. Creo que es un libro brutal, súper interesante, y ella también ahí habla mucho de, bueno, pues de la conexión del cuerpo con el cerebro, de la importancia de la respiración, de la importancia de muchos procesos, ¿vale? Y lo hace de una forma muy dinámica, muy didáctica. La verdad que si no, también vídeos de ella de YouTube, que me gusta Sí, muchísimo. son muy buenos. Es muy buena Nazaret. Mola mucho. Es muy buena comunicadora, es muy buena todo, la verdad que me encanta. Y luego, a mí me gusta mucho una serie son artículos más un poco más técnicos que publicaron en la revista Nature, que hablan un poco de esto que hablábamos de cómo nuestro estilo de vida actual y nuestros hábitos actuales van a impactar en las próximas generaciones, ¿no? Nuestros Ujú. hijos y tal, y un poco de la importancia de la epigenética, que al final la epigenética no la hemos acabado de tratar mucho en la entrevista, pero resumiendo muchísimo sería pues cómo impactan a nuestro estilo de vida, en qué genes se expresan y cuáles no tanto, y nos predisponen a unas enfermedades u otras. Esto es un poco todo lo que Sí, un quería. poco como que la genética, no puedes tener una predisposición o no, pero luego la epigenética o lo que tú haces con tu vida es lo que dispara el gatillo, ¿no? Sería la pistola y el disparador, ¿no? Entonces, realmente podemos hacer mucho incluso por modificar y por modificar futuras generaciones con lo que hacemos con nuestra vida, ¿no? O sea Justo. que, pues María, millones de gracias. Bueno, ¿dónde te podemos encontrar? Yo dejaré tu web y todo, pero cuéntanos un poco tu labor en consulta y tal, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar pacientes? Perfecto, Rocío. Pues me podéis encontrar básicamente si miráis la página web Ginergy. Ahí encontráis toda la información de cómo pedir una consulta conmigo. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por invitarme, Rocío. Y nada, pues hasta la próxima. Gracias a ti y nada, mucha suerte, mucho ánimo con todos los proyectos y estamos en contacto.
Que vaya muy Gracias, bien. María. Un abrazo grande. Adiós, Rocío. Si te gusta la filosofía de B-Levels, te esperamos dentro de nuestra comunidad, donde tendrás acceso a contenido gratuito, protocolos de salud y eventos de la mano de profesionales reconocidos en el ámbito de la salud integrativa.